Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio tengo el distinguidísimo honor de entrevistar y de hablar con la profesora catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, en un gran torno de la historia, la profesora Nieve de los Ángeles Vázquez. Bienvenida. Gracias, Cristian. Estoy encantada de estar aquí. Un contigo. placer. Vienen con muy buena referencia de parte de mi amiga Estel, que también fue invitada del podcast. Así es, la gran Estel. Y le tengo que agradecer a Estel porque, y te lo comentaba un poquito fuera del aire, yo llevo tratando de construir una trilogía de libros, no por un mismo autor, pero que yo entienda que de alguna manera u otra, si yo tuviese que escoger 3 libros, de dárselos a alguien para que entiendas bien las raíces de la situación en Puerto Rico, política y gubernamental, estos son los 3 que te tienes que leer. Y los primeros 2 eran Promesa Rota de Francisco Cátala, el segundo era Banca, Guerra y Desarrollo de José Luis Bolívar, y encontramos el tercero en tu próximo libro, que sale en esta semana ya, que se llama El Jefe. El Jefe. Populismo y corrupción. Populismo, ese en Ese Puerto es el Rico. subtítulo, en el Puerto Rico de 1898. Yo creo que mucha gente que escucha La Trinchera también lee El Nuevo Día, y salió recientemente un artículo tuyo, no sé si era como un intro al libro, que se llama El Manual del Populista. Y era bien cómico, estaba almorzando con varias amistades, todas son muy buenos PNP del rollo, y decían, leíste la columna del populismo, estaba hablando de Natal y de otra gente, y yo los miraba y decía, no, yo creo que estaba hablando más de nosotros. Pero es un tema bien interesante, creo que está bien en boga, se discute mucho en radio y eso, pero no creo que alguien ha podido exitosamente trazar la raya tan atrás como tú, y así que creo que me gustaría comenzar con que nos dé una descripción primero del blurb del libro, de cuál es la trama y qué es lo que estabas buscando con escribirlo. Sí, pues mira, el libro nace por una necesidad. Este libro no iba a existir, porque estoy trabajando una investigación bastante grande tiene que ver con la ley Foraker y la ley Jones, todo lo que ocurre antes, durante y después. Y necesitaba insertar a la élite política puertorriqueña en esos eventos históricos. Y de momento empiezo a investigar y me doy cuenta que lo que se ha escrito hasta ahora no me servía para lo que yo quería, ¿no? Porque ha habido una historia bastante ficcionada, bastante creada con muchas deficiencias, probablemente también por la falta de acceso a la información que nosotros tenemos ahora gracias a la digitalización de muchos documentos y de periódicos. Entonces, pues por ahí dije, necesito esta información, necesito que mis lectores tengan estos datos antes de yo continuar para los próximos eventos, y así nace entonces El Jefe, Populismo y Corrupción en el Puerto Rico de 1898. Y ¿de qué vamos a encontrar aquí? Es un libro casi de 500 páginas, gracias por leértelo. Para mí, de verdad, me emociona muchísimo poder conversar sobre el libro con alguien que ya se ha tomado el tiempo de leerlo. Te puedo decir 500 páginas, pero no se sienten 500 páginas. Yo me lo leí en 2 fines de semana. Así que es bien llevadero el libro, no es algo que le va a doler la cabeza a alguien. Eso espero, eso fue uno de los objetivos también. Pues entonces es casi una crónica de 1898. Me di cuenta que es muy importante que no nos saltemos ningún mes en la historia o ningún evento. Y yo le digo que es una historia a fuego lento. Fui cocinándola a fuego lento, despacito, y muchas veces tuve que virar para atrás y volver sobre lo que ya había escrito. De hecho, el primer capítulo es el último capítulo que escribí. Okay. Y ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos varias historias paralelas que se interconectan. Por un lado, tenemos la historia de la invasión militar y la invasión económica de 1898. Todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las causas, que adelanto que para mí las causas son económicas, así que lo económico determina aquí lo político. Paralelamente entonces me concentro en la élite política puertorriqueña, esa élite criolla
que es la que está en el poder cuando ocurren los eventos de 1898, así que tenemos que mirarlo con detalles, conocerlo, diseccionarlo, entenderlo. Para mí también esa élite política moldeó los destinos del país. Estamos todavía ahí, por eso es que la columna del Nuevo Día. Así que hago esta trayectoria, ¿no? Un poco el modelaje de estos políticos todavía está acá. Y también... No, tú en la introducción dices que, y es bien interesante cómo lo pones, tú dices que desde el mano a la obra de Muñoz Marín hasta el Se puede de Pedro Rosselló, hasta el gallito que no se huye, hasta Ricky, tú dices, todos son herederos del primer jefe. Así es. Por eso es que el libro se llama El Jefe y no se llama Luis Muñoz Rivera, se llama El Jefe, ¿no? Es este político, este molde político que todavía estamos ahí. Sí, yo creo que todos los políticos en Puerto Rico son populistas. Es importante que conceptualicemos qué es el populismo. Tú me decías que tus colegas decían que era un partido o el otro. Y me he dado cuenta también que las personas creen que populismo son los populares. Y bueno, nada de eso. Es un cuerpo de estrategias que utilizan los políticos para llegar al poder. No es una ideología, no es un partido, no es de izquierda o de derecha, sino que es una estrategia. Son estrategias de manipulación para llegar al poder. Y bueno, son peligrosos estos populistas porque son cortoplacistas, sacrifican el largo plazo por el corto plazo, utilizan el erario como si fuera de ellos y reparten el tesoro público o reparten puestos, se embarcan en grandes proyectos para engrandecer su propia figura y eso cuesta mucho. Las sociedades con gobiernos populistas tardan décadas en recuperarse. Y nosotros todavía no hemos salido. Algunas nunca se Algunas recuperan. Algunas nunca lo logran. Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a darnos cuenta, lo veamos en esta clase política del 98 y regresemos entonces al presente con nuevas herramientas y empecemos a construir una nueva manera de gobernarnos. Tú decías que en tu investigación entendías que la historiografía que se había escrito o que se enseñaba no era útil para entender lo que tú entiendes que fue lo que ocurrió. En ese sentido estás llevando a cabo revisionismo histórico, lo cual me encanta. ¿Cuál es esa visión ya más ortodoxa de quién era Luis Muñoz Rivera y cuál es ese emblema que se enseña y qué es lo que entonces tú buscas demostrar? Bueno, Y perdona, y para aclarar, yo creo que ya para mi generación, los que somos un poquito más ya estudiosos de los temas, pues tenemos una visión clara de Luis Muñoz Marín, o cuasi clara, ¿verdad? Todavía hay mucha mitología alrededor de Luis Muñoz Marín, pero de su papá, aún más oscuro. O sea, yo, más allá de que había sido comisionado residente y que había sido autonomista, yo no sabía mucho. Había visto su pintura en Fortaleza cuando trabajaba allí. La encontraba más linda, bien oscura, pero no tenía una concepción así histórica de él hasta que pues, me adentré un poco más en el libro. Pues la visión ortodoxa de Luis Muñoz Rivera es este gran patriota, casi el fundador de la patria, autonomista, paladín de la autonomía. En ocasiones hablan de él como independentista incluso, o defensor de los derechos de los puertorriqueños, periodista incansable. Hay mucho alrededor de la figura de Muñoz Rivera. Si cogemos cualquier libro o entramos en internet, vas a ver que hay mucho, por ejemplo, era periodista, estuvo en la cárcel, pero no hay una sola evidencia de que en efecto, qué fue lo que hizo, ¿no? O en qué cárcel estuvo, o en qué año estuvo preso, o por qué estuvo preso. Hay mucho mito, mucho culto a la personalidad, que ha sobrevivido en el tiempo, un culto a la personalidad que él mismo comenzó. Y eso es lo que yo aprendí. Curioso. Eso yo aprendí en el libro. La parte periodista era una manera de escribir su propia historia activamente. Autopropaganda total. Que se parece mucho a lo que ocurrió al principio de los Estados Unidos, cuando cada uno que si Hamilton, que si Jefferson, todos fundaron su primer periódico y después hablar uno a Sofía del otro y gloria de uno mismo. Exactamente. Esa es parte de la política en Puerto Rico también, lo vamos a ver, todos
los políticos importantes tenían sus propios periódicos y los partidos también. En la parte económica, que tú entiendes que la invasión de los Estados Unidos responde a unos intereses económicos, que los narra muy bien el libro, ¿tú entiendes que eso no está bien conceptualizado en lo que la mayoría de las personas entienden como la historia de Puerto Rico? Yo entiendo que no. Incluso los libros de texto que más se utilizan en las escuelas y en las universidades, que es este libro de Francisco Escarano, 5 siglos de historia. Ese es el que usaron conmigo. Estoy hablando de historia general, vamos, no me estoy Sí. entrando en especialidades, que son las que estudian los jóvenes ahora mismo, o los niños. En esa parte de la invasión hablan de que Puerto Rico entró en el conflicto por fiebre de guerra. Así mismo lo dicen, por la fiebre de la guerra. McKinley entró en una especie de furor, algo así momentáneo, luego de que ganaron en Manila, y dijeron, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Vamos para Puerto Rico. Tenemos cosas que invadir. Sí, mira qué bien nos salió aquí, vamos. Y luego Luis Muñoz Marín, ojo, porque también estas propagandas no se perpetúan en la historia porque alguien lo diga una sola vez. Ya luego Luis Muñoz Marín retoma esta postura e incluso él llega a decir en unos artículos que publica en El Mundo que Estados Unidos nos invadió una especie como de enajenación mental. No sabía ni siquiera lo que estaba haciendo y que además era un imperialismo bobo porque en lugar de irnos en contra, de jugarnos en contra, nos estaban ayudando. Entonces esa es la visión que prevalece. Y en algunos lugares lo ponen como invadieron y después no tenían plan, no tenían qué hacer con porque nosotros. No sabía, claro, porque no, eso fue de casualidad. Y lo que tú describes en el libro es que no solamente había un plan, sino que rápido se dieron cuenta en que aquí iban a hacer un killing, como se dice en Wall Street, ¿verdad? Iban a hacer un billete chévere. Uh-huh. Y que antes de la invasión tenían personas aquí que fungían como vamos a decir, la vanguardia económica, que ya estaban cuadrando contratos, franquicias, en anticipación de que en un año llegaban. Sí, así es. Y yo planteo la teoría, y estoy aquí arriesgándome que me acusen de chauvinista, pero para mí la teoría es que la joya de la corona de todas las islas conquistadas en el 98 fue Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no pensaban, porque quizás no sabían. Cuba era Cuba, pero quizá ellos entendían que Cuba no se iba a quedar dentro de la esfera de influencia, pero no iban a poder agarrarla y es que se dieron cuenta muy rápido, de hecho lo sabían desde antes, que en cuestiones de negocio, el negocio que te va a dar más ganancias a ti no es el más grande necesariamente, uh-huh. Es el que menos inversiones te requiera y menos riesgos tú tengas como empresario. Y Puerto Rico fue esa zona, ¿no? En Cuba tuvieron que enfrentarse con una burguesía agroindustrial poderosa. Había un ejército que hubo que licenciar porque Cuba estaba en guerra, estaba en su guerra de independencia. Y en Filipinas también los reciben con las armas. A Filipinas les costó muchos años poder pacificar la isla. Y en Puerto Rico fue donde único... Le tiraron una parada. No solo eso, sino que la élite política es que entra entonces, por eso es que entro a mirar esa élite política con lupa, porque son los únicos que pueden servir de muro de contención y lo que vemos que hacen es todo lo contrario. Le facilitan el camino en extremo y le abren las puertas a todas las medidas sin chistar. Medidas como en Cuba no pudieron hacer el canje de monedas, por ejemplo, que yo describo el canje de monedas en el libro porque me parece que fue una de las medidas económicas más importantes, ¿no? Más nefasta para nosotros. En Cuba no lo pudieron hacer y en Filipinas tampoco, pero aquí sí, lo hacen desde diciembre del 98. Muy rápido. Y lo que significó el canje no fue meramente un intercambio, sino que la manera que se diseñó se devaluó toda la riqueza local y se fortaleció toda inversión externa, de tal manera que lo que era, nadie tenía mucho dinero, ¿verdad? En esa época, pero lo que tenían se devaluó a tal nivel donde se les hizo más fácil quedarse con lo que había. Sí, a mí me parece que ese canje también es importante, saber que nos cambiaron moneda de plata por otra moneda de plata más devaluada que la nuestra. Exacto. Y no solo nos dan una moneda más devaluada, sino que además pagamos 40 centavos en esa transacción. O sea, la gente perdió 40 centavos, entregaban $1 de plata y nos devolvían
60 centavos de la plata estadounidense que valía menos que la nuestra. Así que perdíamos 2 veces en esa transacción. Y para mí y la élite criolla conseguía que le pagaran en oro a ellos. Y ellos claro, típico. O sea, por eso digo que estamos mirando. Y entonces a mí me parece que hay que mirar con mucho cuidado este canje, porque para mí la consecuencia más fundamental es que obligó a los bancos locales a gravitar en los bancos de Nueva York. Uh-huh. Y eso, para mí, es la consecuencia fundamental, porque nos quitan el patrón, el estándar plata, y nos ponen el estándar dólar. El dólar va a ser la protección de la moneda, digamos, y ese dólar donde iba a estar era en los bancos de Nueva York. Y ahí es que está para mí el kit de la cuestión. Y tumbaron la banca local, ¿verdad? Claro, porque lo que hacen es que la banca local se convierte en meras subsidiarias de los bancos de Nueva York. ¿Por qué tú crees que eso nunca se ha cubierto tan en detalle? Me lo he preguntado durante todo el libro, mientras iba investigando cualquier cosa, pero ¿cómo esto no se ha dicho? ¿Pero cómo esto no salió? Yo creo que tenemos la tendencia como seres humanos a quedarnos con la respuesta que sea probable y la más simple. Y si lo más probable o más simple es que lo hicieron solamente para ganarse 40 centavos en la transacción, pues ya está. Es complejo porque tuve que mirar el sistema bimetálico de Estados Unidos desde su fundación hasta el 98, eso es complejo. Uh-huh. Entender todas esas dinámicas del oro y de la plata, entender por qué Morgan, que es el que está detrás de esto, okay. JP Morgan, el que está detrás de este canje, entender cómo ganaba Morgan en esta transacción. Así que creo que puede ser por eso. No, la verdad es que no lo sé. No, yo creo que también hay un elemento. Y cuando estábamos intercambiando emails al principio, yo rápido cuando estoy leyendo, digo, esto me tiene un tono de Rothbard. Y de momento cuando yo veo la nota del cárcel, digo, ¡ja! Lo vi. ¿Lo viste? Y creo que de un punto para acá, yo creo que muchos autores en Puerto Rico han tratado de encajonar todo dentro de la visión nuevotratista, progresista, donde todo es... las cosas ocurren porque el juicio tecnocrático de alguien que tenía esta idea, etcétera, y no buscan pues los intereses más básicos, incluyendo cuando son gente ilustre o lo que sea, ¿verdad? Carnegie era igual el promotor de biblioteca y era el tipo que se limpió a mitad de sus empleados en una huelga. Y cuando yo limpió literalmente a tiro, sí. En una huelga se limpiaba a mitad de sus empleados y dormía bien, ¿verdad? Que no sé si a ti, en toda la investigación que has hecho durante esta época, ¿no te choca ese tono burdamente imperialista, moralmente confiado, autoestima por las nubes de los norteamericanos y estadounidenses que están escribiendo en esa época, que le dicen las cosas crudas y sin ningún problema alguno, y lo contrasta ahora con esta hipocresía o con este politeness constante de todo lo que toca la prensa allá o los libros allá? Esta gente no le tenía miedo a ser quienes eran. Y a mí me choca eso con lo que yo veo hoy. Sí, yo creo que estamos viendo un cambio de cultura peligroso. Y no sé si vas por ahí la idea, pero no hay batalla de ideas ahora mismo. Es como si todo el mundo pensara igual y a partir de esta misma premisa voy a sacar conclusiones, ¿no? Sí. Y de pureza moral, más que nada. Pero una pureza moral basada en unas premisas completamente refutables, ¿no? Sí, exacto. Y que hay otros puntos de vista. Y no estoy viendo esa batalla de ideas, ¿no? Los liberales, y me estoy refiriendo a los intelectuales en sentido en general, ¿no? Pueden ser economistas, sociólogos, filósofos, historiadores, escritores, periodistas, gente como tú que está haciendo estos programas. Alguien dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, alguien dice ahora mismo que el que Puerto Rico esté en los niveles más bajos de libertad económica no importa porque eso son cosas del neoliberalismo, ¿no? Entonces no hay nadie que salga a refutar esas afirmaciones, no hay una batalla de ideas, se mantiene la misma presunción de que algo debe ser de una manera o de otra.
Yo creo que esa es la diferencia. No sé si por ahí es que iba tu pregunta. Sí, no, quizá era más, no la articulé bien, era más... te voy a hacer un cuento, creo que lo he hecho en el programa antes. Hubo un momento donde a mí me consulta un grupo activista de Nueva York, o no un grupo, sino dos funcionarias que estaban trabajando con ese grupo activista bien progresista. Y era sobre la ley promesa, la Junta, como yo he estado en la Junta. Y yo les digo, mira, yo creo que parte del error de la Junta fue que es una Junta. O sea, si tú miras lo que pasa en Washington, D.C., ellos primero ponen una Junta. Esa Junta en principio es un fracaso. Ponen una Junta nueva, pero crean este puesto de CFO, que era una sola persona, Síndico. con toda la autoridad y toda la responsabilidad recae de esa persona. Y toda la culpa, si metí las patas. Y yo dije, si quizás tumben la Junta, pero pongan un tipo, separen el secretario de Hacienda o algo. Eso sería algo quizás interesante ver el experimento. Y dice, ay, pero eso es como que imperial. Y yo, es que es el imperio. Lo bueno va a ser imperial y lo malo va a ser imperial también. No hay manera de cambiarlo. O sea, mientras que tú sigas sujeto a una metrópoli, todo lo que hagas, sea para bien o para mal, es imperial. Y tiene ese tono. Y a lo que iba era que en esta época que tú narras, los americanos no le tienen miedo a eso. No tienen reproche. O sea, yo creo que en un momento tú narras que en Boston se funda la Liga Antiimperialista. Mark Twain, o sea, unos caballitos. Ajá. Y acto seguido le pasan por encima y siguen con los planes. O sea, eso es lo que me refiero, que no tenían ese miedo o esa culpa liberal protestante de que, pues sí, nosotros vamos a ganarle a todo el mundo y esto es lo que hay. El white man's burden, como ellos tenían en esa época. Sí, eso es así. Es curioso que lo note, pero sí. Volviendo al jefe. Vamos al jefe. Vamos al caballito. Primero, tú articulas en el libro todas sus estrategias, todos sus diseños, cómo él llevaba a cabo las filtraciones y todo. ¿No tienes un poco de miedo de que esto termine siendo un manual? Yo creo que el manual ya está hace rato. No, pero es bien diferente que esté por escrito. Oh, madre. Pues mira, tú sabes que no lo había pensado. Decían que Machiavelli escribió El Príncipe como una parodia. Sí. Y terminó siendo el manual de... Exacto. Pues bueno, mi objetivo en realidad es que todos nosotros, profesores y no profesores, estudiantes, por eso que me tomé mucho trabajo en escribirlo, que se pueda digerir por todo tipo de público. Mi objetivo es que veamos esas estrategias, las podamos diseccionar, verlas y entonces verlas en los políticos actuales. Uh-huh. Yo creo que los políticos son cazadores de votos y por lo tanto cuando logremos cambiar la opinión pública, cuando logremos educar a la población en qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, los políticos van a escuchar y van a comenzar a realizar cambios. Ese es mi objetivo. Y yo creo que los políticos no necesitan que yo se los ponga por escrito, están graduados. Te sorprendería, porque sí, pero nadie nunca le hace el outline, lo tienen que aprender a través de años. Y de esto cuando alguien te lo pone por escrito y es fácil digerir. Sí, maniobran funcionan, son estrategias que funcionan, no importa en qué contexto las apliques. ¿Tú crees que Luis Muñoz Rivera venía de un ambiente político que ya era así, que ya era tierra fértil para el populismo, que esa era la cultura que él veía con ¿cómo es que decían? Los incondicionales. Los incondicionales, el Partido Incondicional Español. Sí, yo creo que sí y que no. Él aporta algo. Él bebe de su padre, de su abuelo, de sus tíos y de lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico en ese momento cuando él nace en Barranquitas. Que era lo que estaba en ese momento se le llama caciquismo, que era el gran cacique, que ya sea porque tenga fuerza política o fuerza económica, que es el que se encargaba de intercambiar favores. Uh-huh. Es como un padrino. Una especie de padrino, pero no en la mafia, sino en el Estado, que es otra que podríamos hablar. Muy español. Sí.
Y su papá lo era. Su papá era un cacique en todo rigor. Y su abuelo Y también. su abuelo también y sus tíos. Son este grupo de peninsulares que están bebiendo del tesoro público a través de cargos políticos, alcaldes, notarios, todo relacionado a la empleomanía pública. Y de ahí es que viene la gran fortuna de los Muñoz. Ok. Así que Muñoz se da cuenta muy rápido de la importancia de controlar los puestos públicos, de ser el gran repartidor del tesoro, ya sea a través de puestos públicos o a través de contratos, de franquicia, incluso hasta de dinero, para llegar al poder. Pero Muñoz a mí me parece que aporta algo a ese modelo político, y es la propaganda. Ok, explica eso más. Hasta ese momento la propaganda no estaba asociada. Sí tenían periódicos. Sí había periódicos del Partido Incondicional Español, el periódico de los liberales y de los autonomistas. Pero Muñoz es el que establece ese manual del que tú estabas hablando, ¿no? Es cómo yo hago para ganar el favor de las masas y que esas masas me lleven al poder. Y cómo hablo de mí mismo, cómo aprovecho cada situación para que la gente me adore. Tú dices la victimización. Él tiene varias estrategias y una de ellas es la de hacerse la víctima, ¿no? De hacer el vacío. Muñoz siempre se autorrepresentó, y por eso es que hablamos de él todavía en esos términos. Se autorrepresentó como la víctima de una batalla cósmica entre el bien y el mal. Y es una batalla a lo grande. Esto no es... por eso es que usa muchas palabras que todavía los políticos siguen utilizando. Turbas. No son bandos, no son grupos de personas, no, son turbas. No estamos hablando de que aquí hay un problema, no, aquí hay una crisis. Aquí hay esto es grande, ¿no? Y entonces, o estás conmigo, y si estás conmigo eres bueno, y eres el pueblo, o no estás conmigo, entonces tú eres malo, y te tengo que atacar, y eres el antipueblo, y estás en contra de... Entonces ahí se divide, ¿no? Entre buenos y malos, entre nosotros y ellos. No hay grises, no hay término medio aquí, no hay espacio a la reflexión. El dogma lo ocupa todo. Y hay que entender un poco de psicología para saber por qué esas estrategias funcionan. Cuando un político de este tipo agarra el micrófono ahora, ¿no? Y empieza a hablar y habla de que... aquellos son los malos, que lo que quieren hacer con nosotros es, no sé, ¿cuáles son las amenazas ahora? Nos quieren, bueno, usualmente nos quieren expulsar del gobierno. Del lado nuestro, ya, fíjate, lo de expulsar el gobierno ya no pega tanto. O que nos quieren empobrecer más, o que nos quieren... Cuba, Venezuela y Nicaragua. Te va a convertir... Entonces, claro, tú conviertes... O vamos a perder a Miss Universe y al equipo olímpico. Todo siempre es una pérdida momentánea. Es una apelación al miedo. Entonces, todo el tiempo lo que están es apelando, eso tenemos que saber, lo están apelando a las emociones. Y entonces las emociones ocupan el lugar que debería tener el raciocinio, ¿no? La lógica racional, ¿no? Y cuando tú dejas que las emociones sean las que decidan, que puede ser el miedo, puede ser la rabia, puede ser el patriotismo, estas alusiones constantes a la patria. El pueblo. El pueblo, la nación, nublan el entendimiento y tomamos decisiones desde las emociones, y sabemos todo que tomar decisiones importantes de las emociones tenemos un fracaso garantizado. Y Muñoz se da cuenta de cómo atizar esas emociones, cómo darle al botoncito adecuado para que la gente sienta pasión, sienta rabia, sienta odio, sienta miedo. Ante el discurso de un populista siempre se va a convertir eso en un espectáculo de masas. Pero internamente en lo que tú reseñas, él no es necesariamente... Los textos que tú citas de él internamente cuando está hablando con los allegados, es maquiavélico. Es una persona... Es maquiavélico, sí. ¿Tú no crees que eso es bueno? ¿Para un político? Que sea una persona que le diga a sus correligionarios, estamos corriendo para esto es lo que queremos con el poder, esto es lo que vamos a hacer con el poder. Esa visión de que, pues, cuando te sientas en la silla, eso implica ciertas cosas. No es, te sentaste y por magia se va a arreglar todo. O sea, estamos corriendo para algo. Y ese algo es
ocupar una silla y esas sillas implican X, Y, Z. Oye, quizás pues saquear el fondo público no es a lo que me refiero, pero de que tengan una conciencia de lo que implica el poder versus, y eso es algo que yo critico en nuestro discurso político, nunca hablamos de ese tema. Y nosotros nunca hablamos de que, por ejemplo, los que somos estadistas, lo que aspiramos es a cogobernar. No es gobernar aquí, es allá también. Que eso implica una responsabilidad y que va a tener unos cargos, ¿verdad? Que va a tener que asumir. Los políticos hoy en día hablan como si fuera algo casi mesiánico. Como si es por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando se siente el bueno en la silla, se acabó el tema. Sí, pues a ver si te entendí. Pues si Muñoz Rivera, si es bueno que Muñoz Rivera dijera claramente cuáles eran sus objetivos entre su gente de forma privada, o no lo decía de forma pública. Pues mira, yo creo que es bueno en el sentido de que nos podamos alejar si alguien nos dice, vengo aquí a robar el tesoro público. Pues sí, eso sí. Ojalá que los políticos nos dijeran, oye, ese día que llegue yo voy a aplaudir. Porque nos dicen todo lo contrario, por eso es que son populistas. No nos dicen, bajo el gobierno de Muñoz Rivera, yo cuento en el libro que de un superávit de 2 millones nos pasamos a tener centavos en menos de 6 meses. Exacto. Dilapidaron el tesoro público, pero vamos, en nada. Ellos no decían, yo vengo a dejarlos en la ruina y además a meterlos en unas deudas increíbles para que sus hijos y sus nietos la paguen. Pero si es bueno que se lo diga a sus compañeros, bueno, sería espectacular y que los compañeros puedan tomar decisiones y moverse. No era en esa línea, era más como que el cargo público va a requerir decisiones y tiene un poder atado a él. No es solamente que eres bueno. Exacto. Pues ahí yo entraría en el concepto de Estado. Uh-huh. ¿Qué cosa es el Estado? ¿Qué cosa es el gobierno? Y entonces, ¿a qué yo vengo al gobierno? Sí. Y yo creo que tú tienes razón, que vemos un poco al Estado como este ente superior, casi un dios. Amorfo tentacular. Etéreo, abstracto, y hablo del gobierno. Que el gobierno se encargue. Que el gobierno lo haga. Pero ¿quién es el gobierno? ¿Qué cosa es el gobierno? ¿Y para qué está el gobierno aquí, no? Uh-huh. Entonces yo creo que los políticos, en vez de darnos estos discursos populistas de que yo vengo a arreglar las cosas y que yo voy a arreglar la deuda y que no voy a votar a nadie, que voy a hacer empleo, que se plantee un plan de gobierno de por qué yo estoy aquí. Pero Muñoz no tenía ni siquiera plan de gobierno. Nunca lo tuvo. El plan de gobierno se lo dio Henry. Henry que es el general que es el segundo. Este gobernador, que yo me sorprendí muchísimo de este gobernador. Henry, de momento, pácata, este es el segundo gobernador militar, de hecho el más odiado. Y yo había heredado esos prejuicios. De los 3 gobernadores militares, Henry es el que el peor fama tiene. Y ya me doy cuenta que es por el propio Muñoz, por la propia propaganda de Muñoz, que lo dio a muerte. Y Henry, yo me acerco a Henry con este prejuicio y de momento veo que Henry me suelta un programa de gobierno en diciembre de 1898. Ahí es que yo me doy cuenta, oye, pero esta gente no tiene plan de gobierno. Cuando yo veo el de Henry, es que me doy cuenta que los partidos criollos habían ido a elecciones y no tenían ni siquiera un plan de gobierno y la gente lo seguía. Oye, hay una escena ahí que a mí todavía yo la recuerdo, que en Ponce Muñoz Rivera llega con una especie de carruajes y caballos y la gente quita los caballos y cogen el carruaje y se lo tiran al hombro y lo cargan. Imagínate, estos son seguidores apoteósicos a un hombre que no tenía ni siquiera un plan de gobierno. ¿Para qué Muñoz Rivera quería el poder? Lo dice... Para que la gente quitara los caballos y se los pusiera al hombro. Lo que quiere es llegar al poder para convertirse en el gran cacique repartidor de puestos públicos y tener un control hegemónico, pero él no tiene ideología, no tiene plan de gobierno, así que... ¿No era un liberal de verdad? Muñoz Rivera jamás. Muñoz no fue nada nunca. Su única ideología es el poder. No fue nada de verdad, ni liberal, ni conservador, ni monárquico, ni republicano, ni independentista, ni estadista. Este es el Fouché del Caribe. Cuando tú hablas siempre que haces los episodios sobre qué estaba pasando con los bancos de JP Morgan, qué estaba pasando con las compañías de naviera, siempre... o ocasionalmente pone siempre al final un párrafo
Y mientras todo esto pasando, estos imbéciles no se dan cuenta. No en esas palabras, pero Sí. esa desatención te marcó, te chocó. Pensabas que quizá iba a encontrar gente que estaban bien pendientes a lo que estaba ocurriendo en Washington, a las diferentes maniobras financieras y que simplemente estaban... Me chocó muchísimo y también identifiqué ahí un patrón que todavía sobrevive, ¿no? Nuestros políticos y la gente en general estamos acostumbrados a estar prestando atención a cosas que no son muy importantes, como el mono de Santurce, por ejemplo, mientras están El monito de ocurriendo. Santurce es Es importante. importante, pero oye, ¿qué decimos y qué pasa con las pensiones, el seguro social suplementario que estaba en el Ajá. Tribunal Supremo? Decisiones importantes que yo creo que hay que prestarle toda la energía y toda la atención y estamos en otro lado. Entonces yo estuve buscando todo el tiempo, porque a mí me llama la atención inicialmente cuando Muñoz Rivera propone la fusión con el Partido Español, que ya sabemos por qué lo hace, ¿no? Esa era Sagasta. Sagasta lo hace porque quiere llegar al poder, no porque tiene ninguna ideología. Pero finalmente el Partido Autonomista accede a esa fusión con Sagasta y estamos ya en 1897. Y todos los eventos internacionales están apuntando a que esto era inminente, la intrusión de Estados Unidos en Cuba y en Puerto Rico era no probable, iba a ocurrir. Y esta gente se están atando al caballo perdedor. Hacen una fusión con España cuando ya España era un imperio en quiebra Y que estaba paranoico que lo iban a invadir. y que pues es que se sabía, es que no había forma de no saberlo. Es otra cosa que a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa aquí? Tuviste toda la cantidad de información que daban los periódicos de Estados Unidos Sí. de que vamos a invadir por Guánica, vamos a invadir el 25 de julio. Y aquí nadie hace nada, nadie mueve, no hay un soldado, un barco, una mina, nada. Eso a mí me llama la atención poderosamente, ¿no? ¿En qué sentido? Porque al final del día no eran los españoles los que tenían que montar la defensa. Sí, pero ni los españoles ni los criollos. Los criollos estaban a favor de España, decían que se morían siendo españoles. Luis Muñoz Rivera dijo, a mí que me entierren con la bandera española, yo me voy de aquí si esto... Y juramentaron 15 Y minutos. juramentaron, 15 minutos después estaban ya con la rodilla en tierra jurando por la Constitución de Estados Unidos. Había también voluntarios, bueno, y no olvidemos que el gobierno autonómico era un gobierno español. Era Sí, sí. Luis Muñoz Rivera, Juan Hernández López, todos ellos eran españoles en esencia. Así que la defensa del territorio, oye, y por lo menos a proteger la ciudad, a proteger la cosa pública, a orientar a la gente a nada. O sea, no, eso no ocurrió. Yo creo que la pregunta complicada sería si la decisión de ellos fue la acertada. Porque si uno compara lo que... Filipinas no la ha tenido chévere. Cuba ha tenido... Ah, tú dices el de... No, pues mira... Es que yo creo que hay un prejuicio natural de querer que tus líderes sean como Mel Gibson en Braveheart. Ajá, sí, yo sé. Pero de vez en cuando, ¿verdad? Haciendo referencia a Machiavelli, están los leones y los zorros. Y todo el mundo quiere ser el león, pero de vez en cuando el zorro gana, De vez en ¿verdad? cuando. Eso es cierto. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero nuestros políticos ni siquiera No tenían ni ese eso. cálculo. Ese es el problema. Si hubieran hecho ese cálculo que tú me estás haciendo ahora, yo te diría, pues mira, que sí. La pegaron 100 años después. Si no tuvieron el costo que tuvieron los cubanos y los filipinos por la guerra, que es un costo muy alto, siempre se paga un costo muy alto por la guerra, y disfrutan de cierta estabilidad que otorga, ¿no? Y no estoy quitando los problemas que eso trae, pero sí también puede. Por ejemplo, yo estoy mirando aquí este dictadorzuelo en potencia que fue Luis Muñoz Rivera. ¿Qué hubiera pasado si Muñoz Rivera le hubieran dado el campo abierto? La República full bajo su mando. Hubiéramos tenido una dictadura sí o sí en Puerto Rico, que no era era la norma en América Latina, Sí. las dictaduras. Así que lo que tú me estás diciendo... Y la explotación bajo esas dictaduras muchas veces es peor. Y los costos también humanos son altísimos. Y en ese sentido, pues yo te diría, pues mira, salimos ganando ahí, pero ese no fue el cálculo. Uh-huh. Ese no fue el cálculo. Si tú te fijas,
Yo hago un recorrido en el libro hasta el 25 de julio. Ellos están funcionando como si nada estuviera ocurriendo. Ellos lo ignoran todos los eventos. Y cuando ya tenemos la invasión encima, entonces lo que hacen es que se dan vueltas y cambian las lealtades y no pasa nada. Yo te pregunté fuera del aire y me interesaría tu contestación. A veces hablan de los líderes populistas, sea en Puerto Rico o fuera, como que tiene un efecto narcótico, como que hipnotizan, ¿verdad? Cuando uno lee sobre los grandes dictadores europeos, el Napoleón, el Hitler, Stalin, el Franco, Mussolini, hablan de ellos como si te meten una inyección a alguien y lo duermen. ¿No te has preguntado si es que ellos son tan narcóticos o si simplemente la cultura donde ellos habitan es terreno fértil para ese tipo de estrategia? Yo creo que éramos débiles, eso está claro. Éramos un país débil en el momento de la invasión y por eso es que es tan fácil la invasión y los procesos. Así que en ese sentido, un populista tiene el campo fértil. Pero yo creo que cualquier populista que conozca las estrategias adecuadas y las implemente va a tener éxito, no importa dónde. Okay. Así que hay que tener un cuidado. Podemos ser víctimas de populistas. Los populistas en realidad son unos grandes manipuladores. Son unos personajes usualmente narcisistas, muy narcisistas. Okay. Y el que se acerque a un narcisista va a tener que andar con mucho cuidado porque va a caer en el influjo de la manipulación sí o sí. Tienes que ejercer la voluntad, tienes que ejercer la lógica racional. Y en ese sentido tiene escepticismo con electorado en general. Entonces... Okay. Bueno, déjame ponerlo de otra manera. Le reconoce quizás más conscientemente la debilidad que tiene todo ordenamiento. Exactamente. Por eso son tan peligrosos los populistas, porque tienen éxito, porque sus estrategias son efectivas. Tú y yo vamos ahora mismo a una manifestación, no importa de qué, y nos ponen la música de Roy Brown y banderas y la patria y la nación y hay que... Bueno, los discursos de Fidel Castro. Sí. La gente caía en paroxismo prácticamente, ¿no? Porque cuando te animan esas emociones patrióticas y a la guerra, vamos a la guerra, no importa, tú no piensas, tú no estás pensando. Yo siempre le digo a todo el mundo, recuerden que mitad de la audiencia en el concierto de Fidel La Vega es PNP. También, es lo que digo. Entonces, mi invitación es a estar alertas ante un narcisista en general, ante un manipulador en general, o manipuladora, porque también, esto no es exclusivo de los hombres. Hay que poner delante el cerebro más inteligente que tenemos, que es el neocórtex prefrontal. Entonces, las emociones, identificarlas y decir, no, espérate, vamos a pensar qué me está diciendo, por qué me está diciendo. Así que a tu pregunta, yo creo que sí. Claro, éramos una población, recuerda que en 1898, aquí estamos hablando de un 90% de analfabetismo, de una cifra moderada, una pobreza increíble. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo los que más seguían a Muñoz Rivera eran los jíbaros, eran los campesinos, y Muñoz los despreciaba, y los despreciaba de forma pública. Tú haces un relato donde él abogó por quitarle el voto en un momento. Él lo que dice es, yo lo que quiero es ganar y yo no necesito el voto de ellos para ganar. Y le dice al comisionado especial que manda McKinley, le dice que cuidado con darnos el voto porque aquí somos ignorantes y la raza es peligrosa, la raza latina. No es como los anglosajones, que son tranquilos, son más pausados. Aquí a los 25 años todavía no hay ninguna madurez y esta gente son unos brutos porque no saben leer ni escribir. Mi amigo Iván Rivera hoy escribe una columna en El Vocero donde él hace todos los ejemplos que siempre traen de los países nórdicos y él dice, no, y que si en Finlandia esto y en Dinamarca, pero nosotros no somos nórdicos, somos latinos, hay un elemento. Sí. Es cómico porque tiene cierta verdad y cierta ridiculez entrelazada entre el comentario, ¿verdad? Es decir, la cultura importa. Sí, importa. Yo creo que hay que conocerla. No estamos condicionados, no estamos condenados por la cultura.
Ese comisionado fue el que dijo que los políticos de Puerto Rico were very touchy people. No, este fue otro. Harlan creo que era el apellido. Ese estuvo buena. Esa me encantó. Very touchy people. Very touchy, porque porque yo veo la costumbre constante. De hecho, hace poco también hay renuncias constantemente. Cuando alguien se ofende por algo, renuncio. Sí. O pasa algo, la primera cosa que pedimos es que renuncie. Correcto. Estamos ahí todavía en ese patrón. Y yo veo Muñoz Rivera, que es una estrategia que funciona, es también una estrategia manipuladora. Se llama estrategia de hacer el vacío, ¿no? De, pues tú no me quieres, pues me voy. Y entonces ahí, cuando tú dices me voy, no, ¿cómo te vas a ir? Quédate, si yo... Y entras, esta es una manipulación victimista. Ajá. Y entonces Muñoz Rivera constantemente está renunciando y yo noto esto, ¿no? Y de momento veo a no me acuerdo el apellido, lo voy a buscar ahora, porque dice que le regaña a un alcalde y el alcalde le renuncia inmediatamente. Y él acepta la renuncia. Le dice, pues está bien, pues vete. Y no, después se da cuenta que no, que se supone que le diga que tú eres lo mejor y si el gobierno no funciona sin ti, porque si no se ofende. El pueblo entero quedó totalmente perplejo de que su alcalde le habían aceptado la renuncia. Sí, eso también es el choque cultural, ¿no? Y me doy cuenta también el choque en Henry, el gobernador militar, cuando le dice al secretario de Fomento, Salvador Carbonell, oye, vamos a echar a andar los caminos, hay que arreglar los caminos. Y Salvador Carbonell empieza a hacer unos planes gigantescos de unas grandes carreteras para toda la isla. Y Henry le dice, oye, ¿y si te doy más personal, qué tú crees si podemos avanzar? Y dice, no, si me das más personal, me demoro 3 meses más. Porque hay más gente que consultar. Y le pregunta, ¿pero por qué? Bueno, porque son más gente para ponernos de acuerdo. Esa es la cultura de la que tú me estás hablando, ¿no? Ese político procrastinador, el político, que eso de donde lo sacamos es de España. ¿Por qué tú cerraste el libro con ese cuento de la crisis, la crisis de los 13 días? Pues mira, fue un gran problema donde cierro. Te contaba... Porque este libro puede seguir... No, va a seguir. 30 años más, ¿verdad? Tiene que seguir, sí. Pues mira, en realidad, yo estaba esta investigación empezó en 2016. Y yo estaba escribiendo este libro que iba a ser más grande que el Quijote. Esto no se lo iba a leer nadie en la vida. Y con este mismo nivel de detalle, imagínate, empecé casi en la Guerra Civil de Estados Unidos y pretendía llegar a 1920 en Puerto Rico. Los primeros planes para invadir a Puerto Rico fue en la Guerra Civil. La Confederación quería invadir todo el Caribe. Hamilton tenía también ambiciones de entrar por Centroamérica y México y esa vaina. Sí, la Guerra Civil hay que mirarla porque de ahí es que nacen estos magnates, los Rockefeller, los Morgan, cogen fuerza. Los ferrocarriles. La ley de bancos nacionales es ahí que nos va a importar mucho. Bueno, pues entonces, ¿por qué terminé con la crisis? A donde yo iba originalmente era la ley Foraker, que está interesantísima esa historia también, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Quién la escribió? ¿De dónde salió? Bla. Y bueno, entonces te contaba que necesitaba insertar en la ecuación a José de Diego, a Muñoz Rivera, a todos estos que van a ser cooptados de las grandes corporaciones estadounidenses. Y yo quería, si te fijas, hay un guiño ahí muy importante al Viaje del Héroe de Joseph Campbell. Los capítulos, fíjate que es un círculo, esto es un viaje circular. ¿Cuándo es que castran al héroe? Bueno, hay una parte que está la ordalía, que es la parte donde te metes de verdad, donde cuando peleas con Darth Vader. Cuando peleas con tu padre que te castra y te envía al infierno y te tienes que recobrar. Entonces, así que es un viaje, empieza el nacimiento del héroe en Barranquitas y el viaje termina cuando es expulsado del gobierno. Ahí es que termina el viaje. Porque necesito terminar en febrero o marzo de 1899, porque ahí es que empieza la próxima historia, la que va caminando hacia la ley Foraker de 1900. Que es cuando él se va para afuera, ¿verdad? Él se va, en 1899 se va porque lo expulsan del poder y se va a Washington a buscar aliados. Y entonces ahí lo dejo porque en el próximo libro entonces... van a entrar en escena nuevos personajes, la Guánica Central, que va a ser muy importante.
Y bueno, era un poco en cuestión narrativa, dónde termino, dónde cierro. ¿Y el protagonista va a seguir siendo Muñoz Rivera? No, el próximo creo que se va a llamar El Sindicato. El sindicato. Y ahí va a estar él, por supuesto, y está José de Diego. No quieres decir el sindicato laboral. No. Los Morgan y Rockefeller funcionaban en sindicatos. Nunca trabajaban solos porque así los riesgos los diluían. Y vamos a ver esos sindicatos operando en Puerto Rico, en la Guánica Central. ¿Y hasta qué año va a ser ese libro? Este va a ser este mismo estilo, un poco de microhistoria. Creo que llego hasta los casos insulares de 1901. Ok. Porque una pasión que me he desarrollado, por lo menos en mi lectura y mi estudio, es la Ley Jones. Yo me di cuenta, ¿verdad? Haciendo un poquito el recorrido, los abogados corporativos y financieros son los más que leen probablemente la Constitución porque tienen que ver con emisiones de bonos, ¿verdad? Así que siempre tienes que ir. Y a mí siempre me marcó uno, de momento yo cojo la Ley Jones y la Constitución, la gran Constitución, la factura más ancha, basada en la Declaración de los Derechos Humanos. Todos estos puertorriqueños se metieron en este cuarto y sacaron esta jodienda, que es la cosa más brillante del mundo. América Latina nos miraba, todas las universidades de Derecho de los Estados Unidos nos miraban y decían, ay, por fin. Y tú la pones al lado de la Ley Jones. Están ahí. Y es casi la misma cosa. O sea, sí. No hay... Bueno, Ley Jones después de la enmienda del gobernador electo. Dice, pero ¿por qué? Esta vaina fue en el 17. Ajá. Porque hay tanto elogio a la Constitución, pero actuamos con la Ley Jones como si fuera como... siempre hablamos de la ciudadanía. Y nada más. Y la Ley Jones y no hablamos de las instituciones que se montaron en esa ley. Sí. Y que entonces se escribe en el 17 y cuando en los 20, en los 30, en los 40 se empieza a publicar la Constitución Modelo por la Liga de Municipios Nacionales que la fundó Teodoro Roosevelt, es la misma cosa. Texto, palabra por palabra casi. Así que había algo más ahí que simplemente un chorro de genios se metieron en un cuarto a redactar una Constitución. Sí. Y yo, pues, ¿verdad? No he tenido el tiempo para hacer la investigación porque, pues, trabajo, pero... No, o sea, este no es mi trabajo, ¿verdad? Pero... Claro. Pero es importante que lo miremos. Sí, la Ley Jones yo la miro con mucho cuidado. De hecho, por ahí fue que empezó la investigación. No me preguntes cómo llegué al 98 porque empecé en 1918. Esa fue mi investigación. Y he ido para atrás y mira dónde estoy ahora. Y la Ley Jones, de hecho, cuando se empieza a redactar no es en el 17. En el 13 o algo así empezaron. Muchísimo antes, ya 1910, 1912 ya está redactada de verdad quien la redactó, que no fue en los círculos políticos, fue en los círculos económicos donde se redactó esa ley. Y de hecho Luis Muñoz Rivera propuso una ley alternativa en el Congreso. ¿De verdad? A esos niveles, sí. El tema hay que mirarlo y hay que mirar el resultado y por qué está esto aquí, por qué esto no está. La ley Jones también trae consigo el tema del alcohol, de la prohibición del alcohol, trae consigo la Constitución del Senado. Es complicadito, eso hay que mirarlo con calma. ¿Hay algo de Muñoz Rivera que aprendiste a admirar escribiendo de él? Admirar. Sí, no todo el mundo es malo siempre. Ay, Cristian, ¿qué te puedo decir? A nivel personal, los historiadores debemos ser objetivos y tal, pero no, me cae muy mal. Alguien veía algo, mucha gente veía cosas buenas, algo tenía, ¿no creo? Tú que lo leíste, dime, ¿qué encontraste? No, bueno, como esto es un poquito complicado de explicarlo, porque es más sentimental que nada. Yo creo que en efecto tenía carácter, por lo que tú demuestras y lo que he podido después, me puse a escuchar Voz del Centro, que tocaban a veces el tema, te escuché a ti en ese programa. Claramente tenía un narcisismo y una megalomanía espectacular. Pero creo que todavía, entre todo, había un sentido cuasi paternal. Creo que, más allá de simplemente el poder, creo que él decía, pues, tengo que hacer algo, porque me toca. No creo que alguien simplemente siendo un psicópata, megalomaníaco, narcisista, puede ser tan exitoso y tener cierto nombre positivo
porque eventualmente el psicópata se le descubre. Por eso es que tienen que viajar tanto, ¿no? Y se esconden tanto. Son muy camaleónicos y saben adaptarse. Hay algo raro de que su hijo no hablaba tanto de él. Bueno, a nivel, claro, pues mira los comportamientos a nivel personal. Él deja a su esposa abandonada, a su esposa y a su hijo en Nueva York, en una época en que las mujeres sin un hombre al lado no sobrevivían. Uh-huh. Y él lo hace. Yo no le veo nada bueno al personaje, y mira que lo he buscado. No quiere decir que el rigor científico aquí no esté. Yo lo que digo está sustentado en fuentes y usualmente son fuentes primarias. No digo nada que yo no pueda demostrar. Por ejemplo, se ha dicho mucho que tuvo hijas fuera del matrimonio, pero yo no lo pude demostrar, así que eso no está en el libro. Uh-huh. Yo miro al Muñoz, yo estoy buscando eso que tú estás diciendo, ¿no? ¿Para qué Muñoz quiere llegar al poder? A ver si le encuentro algo de que está buscando el bien común o que esté buscando, aunque esté equivocado, pero que esté buscando lo que él crea que es el bienestar de la población. Y no lo encontré. Y en las cartas privadas, que es donde él habla con confianza, esas cartas privadas a Giorgetti, cartas privadas al gobernador de turno, que las pude leer. Ahí lo que se demuestra es que lo que le importa es que su partido gane y que él gane. De hecho, no sé si viste un calce de Ashford, que él dice que el tipo es un fake y que qué es eso de estar gastando dinero en curar la anemia, que nos van a llevar a la quiebra por el tema de... Él hablaba en una también de que prefería que pusieran a un americano que... Él habla de... ¿Ese es de Ashford que estaba hablando? Estaba hablando de Domenech. Se estaba oponiendo al nombramiento de Domenech, que era republicano. Me encanta cómo los apellidos se repiten a través de las décadas. Están todavía así. Eso, están dando vueltas por ahí. Hay herencias políticas. O sea, no solo se hereda la pobreza y la riqueza, también se heredan los puestos políticos. Así que yo, mira, no lo veo. No veo que haya un interés genuino, más allá de ganar, sin importar qué. Y yo hice un paneo, me fui incluso fuera de la época del libro, me fui a 1904, 1910, 1914, y veo que se sigue repitiendo el mismo patrón. Quizás estoy proyectando un poquito de lo que fue experiencia propia. Vamos a ponerlo de esta manera. Gobernar o ser el jefe, entre comillas, como él, de, vamos a decir, un estado súper próspero, con una fuerte clase media, altamente educada, rica en ahorro, que es independiente. Es mucho más fácil ser tecnócrata y ser muy republicano R minúscula en principios y en virtudes, que cuando estás atendiendo una población agraria, pobre, ignorante, no educada, hasta cierto punto supersticiosa, como era en esa época. O sea, es otro... Y él quizás enfocarse tanto en esto del patronazgo y eso, y decir, ¿qué más le voy a dar? Sí, ¿cómo yo voy a apoyar a esta gente si no es dándole una nómina? Claro. Porque no tengo más nada que darle. Claro. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, pero podría entender que alguien crea que eso es el bienestar colectivo y que persiga esos fines, porque legítimamente cree que eso es lo mejor para el pueblo. Eso se lo puedo respetar, aunque no esté de acuerdo. Pero Muñoz Rivera estaba buscando puestos públicos y él lo dice. Estos puestos públicos no son para todo el mundo. Estos puestos públicos son para los míos. El hombre nombra a su hermano. Sí. A su hermano, a sus cuñados, a sus socios, a sus amigos. Él no nombra a nadie fuera de su círculo personal. Al contrario, mira lo de Domenech, mira el caso de Domenech. El hombre hace un esfuerzo grandísimo y se va donde el gobernador y se va donde el del Buró de Asuntos Insulares. Él hace un esfuerzo gigantesco para que a ese no lo nombre, porque ese es su enemigo, ese es un republicano. Ese fue el del Buró Insular el que le escribe al gobernador y decirle, porque yo tengo este caballero apareciéndose en mi oficina. Le dice, sí, mira, esto es confidencial, Muñoz Rivera no está de acuerdo con el nombramiento de Domenech, vete a ver lo que tú haces con esto. Al final lo nombra, sí. Jaeger nombra a Domenech. Pero lo que estamos viendo ahí es eso, es una red clientelar para yo nutrirme de votos. Acuérdate que aquí estamos intercambiando votos. Pero él se robaba también las elecciones, si no se robaba las elecciones, manipulaba.
Claro, cada vez que pudo, ¿no? Cada vez que estuvo en el poder manipulaba las elecciones. Así que por eso te digo, no le veo el lado. Pero pienso de esta manera, si se va a robar las elecciones, ¿por qué tienen que repartir tanto? Porque para robarse las elecciones, tú necesitas una red clientelar muy grande para que las personas se roben las elecciones. Okay. El presidente de la Junta, el presidente de la mesa, el que cuenta los votos, el juez que va a dilucidar. Si tú no tienes esa red clientelar, no te vas a poder robar las elecciones. Sí. Eso está claro. Ni vas a tener tampoco los votos. Yo busqué al Muñoz privado, al Muñoz público, al Muñoz que publicaba en La Democracia, al Muñoz que publicaba en Estados Unidos. El poeta también, buscando la psiquis, ¿no? Estoy buscando a ver qué es lo que hay detrás. Y bueno, no podemos decir que es que en la época no había. Muñoz es contemporáneo a José Martí en Cuba. Y a De Diego acá, que también, que tú lo te refieres como el abogado corporativo. De Diego es un abogado corporativo y hay que empezar a tratarlo como abogado corporativo. No hay nada malo que sea abogado corporativo. No hay nada malo, pero lo que pasa es que tenemos que empezar. No, absolutamente nada malo. Estoy molestando. No, es que no es un insulto. Lo que pasa es que no podemos hablar del patriota, del héroe, el que lo deja todo por la independencia y abandonar entonces. ¿Cuál era su principal función? Que fue ser un abogado corporativo. Mientras legislaba, ahí es que está el problema. Ojo, no hay nada malo en ser abogado corporativo, pero sí hay mucho de malo cuando tú estás utilizando el tesoro público para beneficiar a tus clientes en particular. O sea, Diego él fue el que legisló los contratos de refacción, él es el que legislaba, estuvieron buscando el aumento de los 500 acres para... Entonces, ahí sí que hay un conflicto, aunque claro, en la época no había regulaciones éticas y lo permitían, eso hay que decirlo. Ellos no estaban haciendo nada ilegal. Después del huracán María, no sé si yo te conté en el podcast, vinieron muchos contratistas de afuera, un montón, fracasaron. Me acuerdo que en un momento dije, mira, aquí está el alcalde de este pueblo de Alabama que quiere ayudar, y yo, qué raro. Y voy a donde el tipo, y yo, ¿cómo está? Sí, Mr. Mayor, ¿verdad? Y él me da su tarjeta. Y cuando yo veo la tarjeta, por un lado dice alcalde, la tarjeta de un alcalde, y por el otro lado es la de un contratista de construcción. Estaba buscando contrato y decía, ¿pero qué es esto? Y yo pensando, pues, tú sabes, un pueblo en Alabama y los alcaldes son part-time, corre diferente. Y ven acá, ¿cuál es la relación con Alabama? No, porque yo llevo los contratos de construcción del municipio, del pueblo. Yo digo, y él es el alcalde. Y yo digo, pero ¿y tú te otorgas los contratos? Y me dice, ya. Y yo le digo, pero eso es legal. Y él dice, sure. Y yo le pregunto, pero mira, aquí en Puerto Rico hay unas leyes. Y el tipo me contestó, that law is stupid. Why would you ever approve that? Y en esa época de Diego, pues había no hay conflicto de interés porque no existe la regla. No existían las reglas. Eso también lo trabajó, ¿no? La ética. Hasta no había regulaciones de éticas, ¿no? No había oficina de ética gubernamental. Ni cerca. Ni de cerca estábamos. Pero vi, por ejemplo, en Manuel F. Rossi, que es del Partido Republicano, que... Otro apellido que se repite. Y Bebe, está también Santiago Bebe, ahí en el Partido Republicano. Pues Rossi, el primer gobernador militar, Brooke, lo quiere nombrar para magistrado de lo que hoy es el Tribunal Supremo. Y él dice, no, yo no puedo aceptarlo porque mi ética me lo impide, ¿no? Si yo estuve hasta hace poco con un partido español, ¿cómo es que yo me voy a mover ahora? Es verdad, me acuerdo de eso. Él lo dice, entonces a mí eso me dice, bueno, no había reglas, pero sí existían. Habían normas. Habían normas morales probablemente, ¿no? Hablando de esas normas, tú haces referencia, pero no lo vi mucho, de los duelos. Ah, sí. ¿Cuántos duelos tuvo Muñoz Rivera? Pues Muñoz Rivera, que yo había podido constatar, uno solo, así que practicó y salió bien trasquilado. ¿Le pegaron el tiro? Muñoz Rivera se bate a duelo con Vicente Balbás. Vicente Balbás era un periodista hispanófilo hasta la médula. De hecho, estábamos hablando de Alec Jones, va a ser el único, para mí es un héroe, el único que le dice a la población, oye, ustedes tienen 6 meses para renunciar a esta ciudadanía.
pero eso va a ser después, allá en En el próximo libro. 1917. Pero aquí Vicente Balbás era el director de La Integridad Nacional, un periódico a favor de España, y tienen un problema ahí con La Democracia, que es el periódico de Muñoz Rivera, y en ese momento se resolvían las cosas entre aristócratas, entre hombres, caballeros, pues era, vamos a batirnos a duelo, ¿no? Y Vicente Balbás era un espadachín consumado. El hombre tenía en su oficina, tenía para practicar la espada, y Muñoz Rivera no tenía ni idea ni de cómo agarrar una espada. Y el duelo ocurrió en Bayamón, y duró muy poco porque a la primera lo hirieron. Y en la tetilla dice que lo hirieron y después lo vuelven a herir y paran el duelo porque la superioridad de Balbás era tal nivel. demasiado. Pero me llama también la atención que cuando entrevistan a Muñoz Rivera en el periódico de Estados Unidos, él se adjudica que él había tenido un duelo con Ángel Rivero. Y sí, y es totalmente falso. Se adjudicó el duelo que había tenido Mariano Abril, que era otro periodista. Era muy importante los duelos porque te daban prestigio, valentía, honor, masculinidad. Y el hombre se apropia de los logros de Mariano Abril yo me tuve que empecé a buscar, mira, yo me leí el acta del duelo de Ángel Rivero. Del notario. ¡Oh! ¡Qué banquete! Y que sale la primera bala y la segunda. Estaban a 20 pies de distancia y se dispararon 20 tiros y ninguno se dio. Eran pistolas bien difíciles de maniobrar. Sí, no, aquello. Pero siempre hay que tener en mente que los que redactaban sobre la libertad de expresión pensaban que era perfectamente legítimo pegarle un tiro al bocón. Sí, no. Era de hecho, si no lo hacías, estabas en deshonra. Estabas en deshonra. Y el prestigio subía a nivel de población. El que se batiera en duelo y ganara o saliera airoso. Hablando de libertad de expresión y los duelos, ¿ha tenido algún tipo de controversia este trabajo ya en la esfera académica entre los historiadores en Puerto Rico? Va a tener una presentación que creo que mi amiga Estel va a ser una de ponentes, el otro creo que es Néstor Duprey. Y hay otra persona que se olvidó. Roberto Ramos Perea. ¿Cuándo es eso? Viernes 14 de abril en UPR Bayamón a las 10 de la mañana. ¿Y ha sido un trabajo que tú crees que ha sido bienvenido? ¿Tiene algún tipo de controversia, algún tipo de pushback? Porque está yendo... O sea, en este libro, por ejemplo, tú hablas de que el argumento de Albizu sobre la ilegalidad de la invasión y del Tratado de París, eso es embuste. Eso no legalmente no era consistente. Cogiste al papá del Holy One y lo masacraste aquí. Hablas de intereses económicos que va en contra de la historiografía tradicional. O sea, yo puedo ver cómo puede ser algo controversial, sí, ¿no? Sí, yo lo anticipo también. El libro acaba de salir. Todavía las reacciones van por el otro lado, contrario, para mi sorpresa. De hecho, está número 1 en Amazon vendiéndose en los new release de historia en español. Eso me pone muy contenta. Y ciertamente me meto con aspectos relevantes de la historia, con un poco de mitos, ¿no? Rompo el canon historiográfico tradicional. Pero lo hago desde la argumentación, desde la evidencia histórica. Hay ahí como 2000 referencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo espero benevolencia y yo lo que quiero en realidad es la batalla de las ideas. Y si alguien, ojalá que sí, que me pueda refutar y que podamos entonces conversar desde la razón, no desde el dogma. La historia no es religión, la historia es científica. Pues a mí me encantaría y ojalá, porque yo no creo en estas historias que se contaron hace 50 años y seguimos repitiendo la misma historia. Uh-huh. Cada generación debe reescribir su propia historia, yo lo digo en la introducción. Y bueno, entonces, por ejemplo, el Tratado de París, que yo no soy abogada, soy historiadora, pero estoy viendo los elementos que ni en hechos ni en derecho se sustentan y me lanzo, ¿no? Mira, yo creo que el artículo 9 del Tratado de París es un problema. Uh-huh. Y
tiene unas ramificaciones para todo el mundo en Puerto Rico. Y ojalá que esa teoría pudiera funcionar. Pero no lo vas a poder demostrar porque la premisa es incorrecta. Ahorita hiciste una referencia a libertad económica y creo que, no sé a qué te referías de que decías que no. Me recuerda un comentario de mi amigo Heriberto Martínez, que es economista, que cuando el Instituto de Libertad Económica, que fundó ahora Jorge, sí. Y trabaja también mi amigo Barmer, que estuvo en el programa, y ¿cómo es que se llama? Carrión. También trabaja allí, que ellos sacaron un índice de libertad económica y dice, mira, Puerto Rico está cero, está el número último en la línea, y que alguien dijo, y mi amigo Heriberto dice, bueno, pero eso no mide el bienestar ni el desarrollo. Yo digo, no, pero mide algo, o sea, hay algo que hay que ver. ¿Cómo tú? Porque a mí me estuvo bien sorprendente que tú lees Libertarios Locos como yo, pero que tienes también esta posición en la Comisión de Derechos Civiles, que yo siempre he identificado con una visión menos enfocada en libertad económica de lo que uno pensaría. ¿Cómo tú ves eso ¿tú crees que eso es el legado del populismo, esa falta de libertad económica? La libertad económica. O la falta en Puerto Rico. La falta de libertad económica. Bueno, yo O sea, cuando se está haciendo la constituyente... La constitución es libertaria. Pero según Trias Monge, ellos querían eliminar, por ejemplo, el derecho de los contratos, la protección de la propiedad. Es decir, eso es estúpido, eso es de otra época. Pero, así que hay algo ahí que nos quedamos con esa visión menos libertaria. Yo creo que la Constitución es liberal-libertaria. Lo que vemos ahí, esas libertades individuales que están en la Constitución nuestra y en la Constitución de Estados Unidos es el producto del liberalismo clásico. Eso a mí no me cabe la menor duda. Yo creo que lo que te hablaba hace un rato era que necesitamos la batalla de las ideas. Los que nos dedicamos a pensar, a investigar y a escribir, tenemos que lanzar nuestras propias ideas. Y yo te decía hace un rato que si alguien dice eso, que estamos cero en el nivel de libertades económicas, en el índice de libertad económica, no lo podemos despachar con que eso es neoliberalismo y ya está. Alguien tiene que salir y refutar eso. Uh-huh. Y esto es lo que tenemos que hablar. Yo creo en la libertad del individuo, en las libertades de cada individuo, el derecho irrestricto de establecer su plan de vida y respetar el mismo derecho en terceros. Y esa libertad, pues obviamente se va a expandir a todo, al cuerpo, a la mente y también al mercado, a la economía. Y ese es mi marco teórico en el libro. Así que, la Comisión de Derechos Civiles, pues por ahí viene, ¿no? Son derechos. Has traspasado esa visión. O sea, la Comisión de Derechos Civiles surge, y me corrijo si estoy mal, de un movimiento en los 70 y en los 60 de libertarismo civil, en el sentido de tu relación con la policía, tu relación con el gobierno, con los tribunales, el sistema penal. Pero nunca se vio, o nunca lo vi, o nunca he leído que estuviese también igualmente atento a la libertad económica o mercantil del individuo. No, los derechos civiles, estamos ahí, no estamos en libertad económica ahí. Y ni cerca. No, ni cerca. Estamos viendo al Estado, monitorear al Estado, limitar el poder del Estado en el sentido de que respete los derechos individuales y los derechos civiles, que son los que están garantizados por la Constitución. Ni siquiera estamos hablando de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. De los derechos civiles. Libertad económica acá no. Pero este sí es mi marco teórico aquí en el libro y tú lo pudiste ver, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando toco puntos como medidas interventoras del Estado, como puede ser el cabotaje, uh-huh, o los impuestos que se colocan, impuestos de entrada, arancelarios, etcétera, pues la perspectiva, el marco teórico que yo estoy manejando ahí es un marco teórico liberal-libertario, ¿no? Estoy mirando si el Estado interviene, el Estado se convierte en un interventor en el libre mercado y si está interviniendo es porque le conviene, es porque hay algo que está obteniendo a cambio. Yo quiero saber qué es eso, ¿no?
Y por ahí es que llego entonces a que... Y si el Estado se está moviendo es porque posiblemente hay alguien detrás diciendo, muévete en esta dirección. Claro, el concepto de Estado entra ahí entonces. ¿Qué cosa es Estado? El Estado está compuesto por seres humanos. El Estado, este es von Mises en la acción humana, ¿no? El Estado no actúa porque no es una entidad, no siente, no piensa, no tiene intereses. ¿Quiénes sí actúan? Los hombres que componen el Estado, ¿no? En este caso son hombres. Todos, no hay mujeres. Así que desde esta perspectiva liberal enfoco la investigación historiográfica y analizo, por ejemplo, el cabotaje, por qué el gobierno interviene. Bueno, el gobierno estaba secuestrado por la camarilla Morgan y Rockefeller, ¿no? Y cuando hay una orden ejecutiva como de cabotaje, ¿a quién beneficiaba? Bueno, los barcos eran de Morgan. Así que el marco teórico me ayuda mucho. Igual, el libro completo está enfocado en von Mises, en la acción humana, en que las sociedades no actúan ni los gobiernos actúan, son la gente. Por eso es que hay tantos nombres en el libro. Sí, y lo interesante es ver cómo los nombres se repiten. Cómo los nombres se repiten. Y es importante ponerlo. Yo a veces decía, voy a aburrir a los lectores. Pero al final ves que se están conectando todos. Había incluso algunos nombres de los americanos. Uno lee cuando estaban en la junta de este ferrocarril, de este banco, de esta compañía de madera, y uno lee en la historia de allá. Y momento dice, ¿qué diablo tiene que ver este tipo con una azucarera en Puerto Rico? O sea, pero es que estaban en todos lados. Estaban en todos lados, pero no sé por qué nos hemos creído que aquí no. Hemos dicho que estaban en Cuba y que, bueno, luego se van a extender por toda América Latina, pero como que aquí no, como que no éramos tan importantes como para que aquí estuvieran. Y aquí estaba Rockefeller desde mucho antes de la invasión y estaba el del Sugar Trust, así que... Dime, ha sido fascinante. Gracias. ¿Cuándo es que sale el próximo? Bueno, estoy tomando un respiro ahora para... No hay respiro. No, ya. De hecho, es mi meta inicial, ya te digo, esto es como si coloqué en el tablero del Monopolio los personajes. Ahora que se desempeñen. En el próximo vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo sale el libro? Ya está en Amazon. Está en Amazon. ¿Y en las librerías locales? En las librerías locales, antes del viernes de esta semana. Y la presentación va a ser en la actividad del 14 de abril. Viernes 14 de abril y sábado 15 de abril a la 1 en Casa Norberto en Plaza Las Américas. Ok. ¿Quién va a hablar en esa? Néstor Duprey. Néstor Duprey va a hacer la presentación. Ok, pues espero que haga justicia al libro porque me encantó. Y le invito a todo el mundo a comprarlo, a leérselo, a digerirlo y a reflexionar sobre él. Hay muchas cosas bien valiosas y de verdad que tengo que decir que ya es el último en la trilogía. Oh, qué bien. Sobrinista de cómo interpretar la política puertorriqueña. Gracias por leerlo y por invitarme. Pues siempre. A toda nuestra audiencia, como siempre, les doy gracias por escuchar el podcast, por compartirlo, por suscribirse, por dejar reviews 5 estrellas positivos, por dejar comentarios positivos e ilustres en Apple Podcast. Si va a dejar un review negativo o va a decir cosas malas, se las puede reservar porque usted es un amargado y a nadie le interesa lo mierda que es su vida. Y como siempre, le damos gracias por nuestra música Spirit of España, Eric Harper, y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.